Estaba yo repasando unas notas acerca de Plotino, a ver si al fin hago un video sobre este filósofo, pero me encontré un texto de Ramon Llull, un filósofo español, filósofo místico, de lo que hoy vendría siendo España mejor dicho, filósofo medieval del siglo XIII más o menos, y supuestamente después de unas visiones, él decide vender sus propiedades, decide cambiar su vida y dedicarse a la filosofía, haciendo pues bastantes libros más bien apologéticos. Pero yo traigo aquí un libro acerca de la Orden de Caballería, un libro que yo creo que es un libro muy secundario de este filósofo, y este libro tiene bastantes resonancias con otros videos que he ido desarrollando. Por eso pues también me animé mucho a traer a este filósofo y a este libro pues a este canal. En el comienzo del libro dice Ramon Llull: al comenzar en el mundo el menosprecio de la justicia por disminución de la caridad, convino que justicia recobrase su honra por medio del temor. Y por eso se partió todo el pueblo en grupos de 1000, y de cada 1000 fue elegido y escogido un hombre más amable, más sabio, más leal, más fuerte y con más noble espíritu, mayor instrucción y mejor crianza que todos los demás. Me interesa mucho ya este comienzo, esta cita de este autor. Me interesa mucho esto de: convino que justicia recobrase su honra por medio del temor. Aquí el temor como si fuese algo positivo. Esto también lo traté en el video anterior, y cómo el temor podría ser algo positivo. Se podría utilizar para algo bueno, como entendemos que es la justicia. Y voy a regresar a esta idea constantemente a lo largo de esta exposición. Solo quería señalarla porque me parece de bastante importancia y también me sirve para dar un marco general de cuál es el oficio del caballero según este autor, según Ramon Llull. Pero voy a empezar a resumir un poco otros oficios, otros deberes que tiene el caballero más particulares. Quizás el primero que se nos viene a la mente es esta cuestión, esta guerra religiosa que se libraba pues en esta época. Uno de los oficios es someter a los infieles. Aquí claramente se nota el partido que toma Ramon Llull. No es un partido que simplemente se ve aquí mencionado, sino que él de hecho lucha filosóficamente a favor pues del bando que tomó, un bando pues claramente cristiano, a pesar de que en el otro lado también hubiera una suerte de caballeros análogos a los cristianos. Y tanto judíos como musulmanes y cristianos habitaban en la península ibérica. Y la obra, el fuerte pues de la obra de Ramon Llull, son libros que, como había dicho antes, están en función de defender una religión ante la otra, por medio pues de la razón. Pero bueno, ese no es el tema de este libro. Simplemente decir que esta va a ser la perspectiva cristiana de lo que es este oficio del caballero, con este oficio que es someter a los infieles. ¿Qué otro oficio tiene el caballero? Tiene el oficio de obedecer a su señor. En eso también hará mucho énfasis Ramon Llull, y no solo de obedecerlo, sino de proteger a su señor. Dice este filósofo: si el pueblo o algún hombre se opone al mandamiento del rey o del príncipe, conviene que los caballeros ayuden a su señor. De modo que el caballero malvado, que ayuda antes al pueblo que a su señor, o que quiere ser señor y quiere desposeer a su señor, no cumple con el oficio por el cual es llamado caballero. Y quisiera hacer énfasis en esto que dice: de modo que el caballero malvado, que ayuda antes al pueblo que su señor. Este caballero malvado que ayuda al pueblo primero que a su señor. Que es quizás una idea que suena muy chocante con la actualidad, porque entendemos que primero se defiende al pueblo antes que al señor. Primero se defiende al pueblo antes que a sus dirigentes. De hecho, los dirigentes son en función del pueblo. Primero es el pueblo, después los dirigentes. ¿Y por qué aquí Ramon Llull me está como invirtiendo las cosas? Porque él entiende como de mayor prioridad, por lo menos en esta cita que acabo de leer, al señor antes que al pueblo, porque hay que defender al señor del pueblo. Y de hecho va a hacer una metáfora con el escudo.
como si el caballero fuera un escudo que recibe las heridas antes que el señor, las heridas producto de los ataques del pueblo. Y bueno, podríamos decir que Ramon Llull es un facho y que en la Edad Media nadie sabía nada, pero también podríamos intentar entender por qué. Y bueno, aquí por ejemplo él dice: oficio de caballero es mantener y defender a su señor terrenal, pues ni rey, ni príncipe, ni ningún alto varón podría, sin ayuda, mantener la justicia entre sus gentes. Quizás es erróneo hacer la relación entre rey y presidente, por ejemplo, porque hoy el presidente se ocupa de otras cosas que quizás estos reyes de este contexto, de este filósofo, no se ocupaban tanto, pero por lo menos como lo está explicando aquí la función de este rey y del príncipe tiene que ver con mantener la justicia, tiene que ver con hacer posible incluso la justicia en un pueblo. Acabar con el rey y príncipe es de alguna forma acabar con la justicia misma. Entonces morir por el señor, o sea, el rey o el príncipe, es análogo a morir por la justicia. Y esto lo voy a explicar más adelante de una mejor forma. Por tanto, otro oficio del caballero es mantener la justicia. Y además, si estos caballeros cuentan con las letras, con las ciencias, también conviene que sean jueces. O sea, y esto lo añado yo intentando entender aquí el contexto del cual está hablando Ramon Llull. O sea, ser reyes. Ser juez es ser rey. Y esto lo saco de otro texto de Ramon Llull, El arte del derecho. Voy a poner las citas en pantalla, lo saco principalmente en las notas pues del traductor. El rey es el juez, esa sería la idea. Mantener la justicia es defender al rey, que es quien juzga. Y como habíamos dicho, que si el caballero posee las letras y las ciencias, conviene que sea juez, por tanto también conviene que sea rey y señor. Otro de los oficios del caballero es proteger a la misma orden de caballería. Aquí esta orden de caballería que pareciese que Ramon Llull la entiende como una especie de idea platónica, una idea que se tiene que hacer actual. Es un asunto más normativo el que se preocupa aquí Ramon Llull, más que descriptivo. No está describiendo tanto a la caballería cómo está funcionando en su momento, sino cómo debería funcionar. Y para ello tiene que hacer casi que esta hipóstasis de lo que debería ser una orden de caballería, como si el mismo Dios la hubiera instituido después de la caída. Como en la primera cita que yo leí, que al comenzar el mundo, el menosprecio de la justicia por disminución de la caridad, o sea, debido a esta caída, a esta disminución de la caridad, convino que justicia recobrase su honra por medio del temor. Es una institución necesaria para recobrar aquello que se ha perdido y recobrarlo por medio del temor. Insisto pues que esto lo voy a desarrollar más adelante. Otro oficio, por tanto, no solo proteger la misma orden de caballería, sino obedecer a la orden misma. Y hace una metáfora interesante, muy interesante, con las riendas del caballo, como si el caballo fuese la caballería y el caballero estuviese obligado en parte a aferrarse a ese caballo por medio de las riendas del caballo. El caballero está obligado a seguir ese deber ser que le obliga la misma orden a la que pertenece, la misma institución a la que pertenece. Bueno, y a pesar de que habíamos dicho que el caballero debe proteger a su señor, también deja claro Ramon Llull que otro de sus oficios es defender al pueblo. Y hace una metáfora con el perpunte, que es una prenda que se ponen al comienzo los caballeros, una prenda para protegerlos. Y antes, dice Ramon Llull, y antes debe el caballero ser herido y llagado y muerto que los hombres que le están encomendados. Los caballeros tienen honor y señorío sobre el pueblo para ordenarlo y defenderlo. Yo resumiría esto que, para explicarlo de una mejor forma, a mi parecer, el caballero tiene que defender al pueblo tanto de las fuerzas externas, de lo que viene de afuera, como de los problemas internos. Ahí la cuestión de ordenarlo y de ejercer la justicia o mantenerla por medio de la defensa de aquel que sí la está ejerciendo, o sea, el señor. También dice Ramon Llull que uno de sus deberes es proteger el bien común y por desgracia
no ahonda mucho en este tema del bien común, que a mí me parece también importante. Entonces, para no inventarme palabras que él no está diciendo, lo dejo ahí. También, otro de sus oficios es proteger la tierra. Dice Ramon Llull: por el miedo que tienen las gentes a los caballeros, dudan en destruir las tierras. También dice: por el temor de los caballeros, dudan los reyes y los príncipes en ir los unos contra los otros. Aquí vemos funcionar la idea del temor como algo positivo. Gracias al temor se duda en destruir las tierras, y gracias al temor dudan los príncipes y los reyes en pelearse entre ellos. Otra función de los caballeros, y esta me parece interesante a pesar de que no lo parezca, una de sus funciones es hacer actividades físicas, ya sea cabalgar, justar, correr lanzas, ir armado, tomar parte en torneos, hacer tablas de rondas, no sé qué es eso, esgrimir, cazar ciervos, osos, jabalíes, leones. Constantemente el caballero está inmerso en estas cuestiones bélicas, por así decirlo, en esta violencia, ya sea contra ellos mismos por medio de juegos, o ya sea con la misma naturaleza por medio de la caza. Pero deja claro que esa fuerza física que es necesaria en el caballero no puede ser suficiente. Lo que es preferible para este filósofo es lo que él constantemente llamará la nobleza del corazón. Esa fuerza pues del corazón es lo más importante del caballero. Otra de las funciones es mantener viudas, huérfanos, hombres desvalidos. Y esto también es muy relevante porque aquí vemos como una especie de protoestado de bienestar del cual se ocupan los caballeros. La razón de esto es que, según Ramon Llull, los mayores están para los menores. También dice: así es costumbre de la orden de caballería que, por ser grande, honrada y poderosa, acuda en socorro y en ayuda de aquellos que les son inferiores en honra y en fuerza. Los caballeros no son por tanto una simple máquina de causar temor, sino que también hay una cuestión aquí de caridad que también se irá desarrollando más adelante. Otro oficio: tener castillos y caballos para guardar los caminos y defender a los labradores. Aquí el castillo es más bien como una máquina militar, creo yo, o defensiva, que como un palacio lleno de lujos, que me imagino que también. Tener villas y ciudades para ejercer la justicia en las villas y en las ciudades pues, y concentrar a varios oficios necesarios, artesanos y mercaderes. Gracias pues a esta distribución social se hace posible pues esta concentración. Yo pienso mucho en el mercado, estoy pensando como en los liberales o quizás anarcocapitalistas. Aquí el caballero cumpliría esta función de hacer posible pues que estos estén operando. ¿Por qué? Porque ejercen la justicia necesaria para, creo yo, las transacciones económicas, que se ejerzan con justicia. O dicho de otra forma, pacificar un espacio, llámese ciudad o villa, para que estos oficios puedan funcionar, puedan operar. Pacificado, claro, por medio de la justicia. Otra función: destruir a traidores, ladrones y salteadores. Se hace una metáfora con un leñador, que el leñador utiliza su hacha para tumbar a los árboles, pues el caballero utilizará su espada para tumbar a los traidores, ladrones y salteadores. Y bueno, aquí se presenta un problema que yo creo que quizás ya llegaron a él también a planteárselo, y es: ¿qué pasa si el caballero es tanto traidor, ladrón y salteador? ¿Qué ocurre ahí? Entonces el caballero debería matarse a sí mismo para cumplir con su oficio. También dice: pero como no es lícito, como no es lícito el suicidio, obviamente desde la perspectiva religiosa que asume Ramon Llull, la solución estaría en otro caballero. Un caballero es la solución para otro caballero. Bueno, este otro caballero que no cumple con el oficio de la caballería, según Ramon Llull, ni siquiera sería un caballero, sería simplemente un traidor, ladrón y salteador. Sería un enemigo de la misma caballería. Y la función es que los caballeros de verdad acaben con ese problema. De las cosas que más me gustaron es una relación que hace este filósofo entre los clérigos y los caballeros. Dice que ambos son los oficios más nobles y que debe darse entre ellos la mayor de las amistades. Hay una concordia pues entre los dos necesaria. Se complementan los dos oficios.
Referente a los clérigos, dice por ejemplo Ramon Llull: por vida honesta y por buen ejemplo y por ciencia, tienen orden y oficio de inclinar a las gentes a devoción y santa vida. En cambio los caballeros, así los caballeros, manteniendo la orden de caballería con nobleza de su corazón y la fuerza de sus armas, tienen la orden en que están para inclinar a las gentes a temor, por el cual temen los hombres delinquir los unos contra los otros. Bueno, los clérigos serían más por el amor, mientras que los caballeros más por el temor, pues por los clérigos tendrían devoción y amor a Dios. Por los caballeros temerían delinquir contra el prójimo. Y aquí vienen las resonancias con los videos pasados que yo ya he hecho, donde trabajé tanto a Edmund Burke y a Joseph de Maistre. Ambos estaban en contra de la tesis de que fue la idea de terror la que originó la idea de lo religioso, la que originó la experiencia religiosa, o por lo menos el terror absolutamente. También llegan a mencionar cierto júbilo, cierta alegría o incluso cierto amor por parte pues de ese contacto con Dios. Hay como dos facetas de este Dios. Por un lado, una cara más del Antiguo Testamento, por ejemplo, donde aparece un Dios más castigador, pero en comparación tenemos a este Dios del Nuevo Testamento, el cual termina torturado por nosotros. Estas dos maneras que tenía, por ejemplo, de deleitar, que nos comentaba Edmund Burke en el video pasado, una por medio de la piedad, por medio del amor, y la otra por medio ya de un cierto horror delicioso, como lo decía él. Y parece que estas dos facetas o estas dos caras de este Dios están bien instituidas, por así decirlo, por medio tanto del clero como del caballero. Pero también deja claro Ramon Llull que algo de amor también pertenece al oficio del caballero. Algo de caridad debe tener el caballero. El caballero no es el puro terror, pues no es la pura espada castigadora, no es el puro verdugo, por así decirlo, sino que también hay algo de caridad. Dice Ramon Llull: amado y temido por las gentes el caballero, por el amor volviese en caridad y cortesía, por el temor volviese en verdad y justicia. Conviene al honor del caballero que sea amado porque es bueno y que sea temido porque es fuerte. Los cleros aquí vendrían siendo como esa hegemonía, como esa superestructura, también podríamos decirlo así, y los caballeros vendrían siendo más semejantes a esa fuerza coactiva del Estado. Pero una diferencia importante es que aquí parece que no se habla de un caballero como jurista o senador. No es que el caballero cree las leyes. Yo creo que eso le corresponde más a los cleros, y no es que creen las leyes tampoco. Las leyes simplemente las intentan encontrar, por así decirlo, por medio pues de las ciencias, como dice Ramon Llull, y de la doctrina y de las letras, o sea, una cuestión más del estudio teológico o metafísico. Hay muchas diferencias con la actualidad. Hoy creo que más bien la sociedad se entiende de forma fragmentada, cada fragmento con su partido, cada fragmento con su representante, que promete también a ese pedazo de sociedad más derechos, más leyes a favor pues de ellos, para que sean votados y para que en el Senado después se construyan nuevas leyes, se construyan nuevos derechos, y bueno, finalmente la sociedad sería un caos, sería una biocenosis constante, sería una lucha pues de partidos, de partes, de fragmentos. En este caso tenemos, en este contexto medieval religioso, tenemos unas normas morales que funcionan a modo de mandamientos: no robarás, no matarás, no envidiarás, etc. Pero en caso también, porque a veces esto no basta, en caso de que hayan disputas, que hayan problemas, aquí sí que aparece una figura que goza de cierta autoridad moral también, de cierta que es vista con cierta sabiduría incluso, y a la que se le dota de esa capacidad de poder deliberar entre dos personas que han tenido, o dos actores que han tenido un conflicto respecto a lo justo, y aparece este señor rey, juez, caballero, que toma una decisión porque tiene una pretendida posición de, primero, autoridad,
también de sabiduría, no es un aristócrata y además también goza de cierta parcialidad o de cierta neutralidad. Dice Ramon Llull que todo caballero debería ser señor de una tierra, esa sería la idea, pero no hay tanta tierra para tanto caballero. Por tanto, existen caballeros, señores de caballeros. Hay un sistema aquí como fractal, podríamos decir, o piramidal. O sea, si dentro de una población dos personas entran en conflicto, habrá un caballero pues que tomará la decisión. Pero si ese caballero entra en conflicto con otro caballero, un caballero de un grado superior tomará pues la decisión. Y así hasta llegar al emperador, que sería pues este señor de reyes, este caballero de caballeros. Pero, y esto lo deja claro Ramon Llull, todos deberían ser caballeros, ¿cierto? El rey debería tener ese honor de ser caballero y corresponder pues a este oficio del caballero, que también es dar demasiado de sí. Y ya habiendo explicado un poco los deberes o los oficios de los caballeros, voy a comentar entonces lo que Ramon Llull considera necesario que tenga el caballero. Primero, debería haber estado ya subordinado a un caballero. Debió haber sido antes escudero de otro caballero, recibiendo pues la instrucción adecuada. Y de aquí se sigue esta dinámica de señorear y además de ser señoreado, por así decirlo, de dar órdenes y recibirlas. Antes de darlas, tuvo que haberlas recibido en calidad de escudero. El caballero necesita también hidalguía. La hidalguía es una continuación del honor. Es básicamente la familia en la que nací y la educación que yo recibí dentro de la familia. La nobleza de costumbres y la buena crianza conviene con el caballero, pues la nobleza de corazón no podrá haber accedido al alto honor de la caballería sin la elección de virtudes y de buenas costumbres. Básicamente es por esta cuestión de la crianza, que es muy importante aquí. También el caballero necesita cierta riqueza, tanto para mantener su modo de vida, sus armas y su caballo. Al caballero le conviene hablar bellamente y vestir bellamente y llevar bello arnés y tener casa grande, pues todas estas cosas son necesarias para honrar caballería. Dice que, pues, la pobreza hace que el hombre piense en engaños y traiciones. Esto pues suena algo polémico, pero intentando entender a qué se refiere, creo yo que, por un lado, para evitar que el caballero sea sobornado. Las riquezas le dan al caballero una posición elevada que también le puede permitir cierta neutralidad a la hora de que él tome decisiones, para que no se vea afectado, para que su juicio no se vea parcializado por una de las partes que quizás le esté ofreciendo más. Pero también puede ser la riqueza causa de su buena educación, la cual es necesaria para Ramon Llull, para alcanzar aquello pues que tanto está aquí mencionando, que es esta nobleza de corazón. Hay una cita que se puede un poco contradecir con la que cité recién, que dice: la nobleza de corazón no la busques en la boca, porque no siempre dice verdad, ni la busques en ricas vestiduras, pues debajo de algún rico manto hay un corazón vil y flaco en el que residen maldad y engaño. O sea, la riqueza es necesaria, pero no es suficiente y tampoco es lo más necesario. Todas esas cosas que hacen que el caballero sea propenso a ser bastante noble y tener pues esta nobleza de corazón que tanto exalta Ramon Llull, también de alguna forma hace que también sea más propenso a ser más aleve, o sea, más traicionero o falso. No solo necesita riqueza, sino que también necesita tener un buen cuerpo, necesita un cuerpo formado, debe estar en forma. No puede ser ni enfermizo, ni gordo, dirá también, ni lisiado de algún miembro. Debe estar pues en la condición ejemplar. También debe reconocer los peligros que afronta siendo caballero. Y esto muy de la mano con lo que ya mencioné, con la necesidad de que el caballero constantemente se involucre en actividades, podríamos decir, violentas, como las justas, las guerras, la cacería, etc. Y eso me recuerda a un meme que vi por Instagram, un meme donde aparece Tucídides. Una persona pues le dice a Tucídides que no necesita de la fuerza física porque es un intelectual. Dice Tucídides: la sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros
hará que cobardes tomen las decisiones y tontos luchen las guerras. Por lo menos esa clase alta de antaño gozaba de ciertos honores provenientes de triunfos procedentes pues de ellos. Al menos ellos se ganaban, por así decirlo, su nivel elevado, cosa que no ocurre casi nunca con nuestros actuales dirigentes electos democráticamente, que más bien fue su capacidad oratoria probablemente lo que los acercó al poder. Bueno, yo tengo un video en el que ya hablé de esta relación de la guerra con la misma virtud. Voy a ponerlo pues la miniatura en pantalla para que por si quieren verlo. Muy relacionado con esto último que ya voy a decir para que este video no quede muy largo, que tiene que ver con la nobleza de corazón, que es lo más importante para Ramon Llull. Dice Ramon Llull: la caballería en ningún lugar reside tan agradablemente como en la nobleza de corazón. Estás obligado a buscar en el escudero valor y nobleza más que ninguna otra cosa. Habíamos visto en un video pasado que le dediqué a Aristóteles, en donde él también hablaba de la nobleza, que era la palabra con la que habían traducido kalos kagatos, y tenía que ver más con el fin por el cual yo hacía uso de mis virtudes. Ese fin tenía que ver con el ejercicio de aquello que es más noble en el hombre, que es la sabiduría. Aquí Aristóteles lo que hace es apostar por este hombre contemplativo en contra pues a uno más activo, que vendría siendo el caballero. Por eso yo creo que Ramon Llull está buscando ese en otro lado, intentando definir por otros lados esta cuestión de la nobleza, porque él está hablando de los caballeros, no está hablando por ejemplo de los clérigos, que sí se pueden quedar no sé, toda la vida en un monacato contemplando pues, o conociendo o leyendo y demás. Dice Ramon Llull: ¿quieres encontrar la nobleza de corazón? Búscala en la fe, esperanza, caridad, justicia, fortaleza, lealtad y en las demás virtudes. Principalmente él nombra 7 virtudes, las que llaman virtudes teologales, la fe y la esperanza y la caridad, y las cardinales, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Lo que me parece importante aquí señalar de estas virtudes teologales es, por un lado, la creencia misma en la inmortalidad del alma. También tiene que ver con esa gloria celestial que llega a mencionar el mismo Ramon Llull, por aquello que nosotros nos haríamos mártires, siendo pues el oficio de la caballería un oficio muy cercano a este sufrimiento del martirio. Y interesante también anotar que, como habíamos comentado, el caballero está en ese limbo de ser quizás uno de los hombres más nobles a ser quizás el mayor traidor o el mayor salteador, el mayor ladrón. Él está un poco en ese riesgo. Y aquí se sigue el tener la certeza de que se está actuando en lo correcto. Dice Ramon Llull que el caballero tiene que amar y temer a Dios. Otra vez aparece la cuestión del temor. Y esto también me recuerda mucho a Juan de Mariana, que recuerdo que una de las exigencias que para él debe tener un rey es este santo temor a Dios. Así lo llega a mencionar. Este santo temor a Dios no es para nada propio a nuestros actuales dirigentes. Más bien ellos deberían temerle quizás a otras instituciones corrompibles o al pueblo, ¿cierto? El pueblo pues entendido aquí falsamente como una unidad homogénea, cosa que no es. El caballero, como galante de la justicia, tiene que actuar conforme a esa primera justicia de aquel que sería la punta de esa pirámide, de ese sistema fractal, de aquel primer principio que vendría siendo pues Dios. De aquí se sigue, por tanto, su temor, y no solo su temor, sino su amor, el temor a ese castigo que puede recibir por actuar en lo incorrecto, pero ese amor a esos sufrires que en el caballero tendrían, por tanto, un carácter teológico, tendrían una razón, tendrían un sentido. Y de aquí esta otra virtud teologal de la esperanza, que fortalece y vivifica el coraje del caballero, y también, dice Ramon Llull, permite soportar el trabajo y el peligro. Ramon Llull dice que la caballería tiene su principio en la justicia. El caballero no puede existir sin justicia, y hace una metáfora con la espada, con el doble filo de la espada. Con la espada el caballero tiene que proteger tanto la caballería como la misma justicia. Hay un filo
que va hacia afuera, otro que va siempre hacia adentro. El caballero tiene la función de derrotar a los infieles, pero también de un momento a otro, si actúa mal, se convierte en un enemigo principal de la misma caballería. La cuestión del ritual me parece interesante también. Aquí dice Ramon Llull: el escudero debe arrodillarse ante el altar y levantar ante Dios sus ojos, los corporales y los espirituales, y sus manos a Dios. Y el caballero le debe ceñir la espada para significar castidad y justicia, y para significar la caridad debe besar al escudero y darle un bofetón, para que recuerde lo que promete y la gran carga a que se obliga y el gran honor que recibe de la orden de caballería. Resalto otra vez esta dualidad, la espada que significa esta justicia y la castidad, o el mismo bofetón que es este dolor, que representando pues esta carga tan pesada que tiene que recibir el caballero, pero también este beso que es un significado de caridad. Y esta promesa que ha hecho el caballero, esa promesa que le ha hecho a sus superiores, esto es una cuestión plenamente, como había dicho, piramidal, que le ha hecho a su señor, que le ha hecho al mismo Dios, levantando sus ojos corporales, tanto como los espirituales. Esta promesa tiene que ser vista por todo el mundo. Dice Ramon Llull: pues cuanta más gente conozcan su caballería, mayor freno tendrá el nuevo caballero a la hora de cometer faltas contra su orden. Aquí la cuestión de la persona, de la máscara, de la imagen con la que me ven. La persona, que es importante incluso para ejercer o para actuar en una especie de contrato. La persona, que es una categoría tan jurídica, pero también al mismo tiempo tan teológica. La vergüenza también aparece en los textos de Llull casi que como algo positivo. Dice: el yelmo se le da al caballero para significar la vergüenza, pues caballero sin vergüenza no puede ser obediente a la orden de caballería. También dice: la vergüenza defiende al caballero para que no se incline a viles acciones y la nobleza de su corazón no se rebaje a maldad, ni a engaño, ni a ninguna mala costumbre. Y finalmente dirá Ramon Llull: pues el caballero debe vacilar más ante el vituperio de las gentes que ante la muerte, y la vergüenza debe dar mayor sufrimiento a su corazón que el hambre, la sed, el calor, el frío o cualquier otro sufrimiento y trabajo a su cuerpo. Aquí la cuestión de la persona que había mencionado y de la vergüenza tiene que ver con el honor, que es esta virtud que se deposita en una persona, pero que realmente está en aquellos que observan a esa persona. Por eso la cuestión de la imagen, del prosopon, de la máscara de la persona, como había mencionado. Interesante ondear sobre este tema también del contrato, de la promesa, de los votos, en donde juega un papel importante esto de la persona. Pero bueno, yo ya hasta aquí dejo porque ya se me está alargando bastante, y muchas gracias.